¿son esas cosas siquiera reales? La pregunta, con un toque de burla burlona, resonó en la cavernosa sala de madera. Provenía del juez Thompson, un hombre cuya toga a medida parecía acentuar su arrogancia más que su autoridad. Se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en los dedos entrelazados, y una sonrisa de suficiencia se dibujaba en sus labios. Debajo de él, de pie, solo en el podio del acusado, estaba Marvin Bowen. A sus 84 años, su figura era delgada, suavizada por los años, pero su espalda era erguida como un palo. Vestía un sencillo traje gris claro, impecablemente limpio, pero que había visto décadas mejores. Prendido a su pecho izquierdo llevaba un pequeño y colorido collar de cintas y dos pesadas y ornamentadas medallas que reflejaban la tenue luz de la sala. No se inmutó. No respondió. Sus manos, nudosas por la edad y marcadas por historias, permanecían entrelazadas con laxitud. Su mirada estaba fija en el sello estatal en la pared detrás del juez, sus ojos azul pálido tranquilos y distantes. Le hice una pregunta, señor Bowen, dijo el juez Thompson, alzando la voz, disfrutando de la atención de la sala semivacía. Esto es un tribunal, no una fiesta de disfraces. ¿Son auténticas esas medallas o las compró en una tienda de segunda mano para la ocasión? Unas risas psicopánticas surgieron de la mesa del fiscal. La defensora pública de oficio de Marvin, una joven llamada Sarah Jenkins, se puso de pie de golpe. Su señoría, las condecoraciones de mi cliente no tienen nada que ver con una simple multa de tráfico. El juez hizo un gesto de desdén con la mano, ampliando su sonrisa. Había encontrado su entretenimiento de la mañana. Al contrario, abogado, habla de carácter. El desacato al tribunal puede adoptar muchas formas, incluyendo presentarse de forma fraudulenta. Hizo un gesto con el dedo. Acérquese al estrado, señor Bowen. Déjeme echar un vistazo. Marvin se movió con una economía de movimientos lenta y deliberada. No había desafío en sus pasos, solo una silenciosa obediencia que pareció inquietar aún más al juez. Se detuvo frente al estrado, y el alguacil, un hombre corpulento que tuvo la decencia de parecer incómodo, le hizo un gesto para que le entregara las medallas. Marvin se desabrochó con cuidado la barra de la solapa y se la entregó. El alguacil se la pasó al juez. El juez Thompson sostuvo las condecoraciones en la palma de la mano como si pesara una fruta barata. Pasó el pulgar sobre el metal pulido, con una expresión de teatral incredulidad. ¿Una cruz de la Marina, en realidad, y un corazón púrpura con qué es esto? 2 estrellas doradas. Vaya, vaya, fuiste todo un héroe, ¿verdad? Sarah Jenkins intervino de nuevo, con la voz tensa por la frustración. Su señoría, estamos aquí porque el señor Bowen detuvo su vehículo durante 30 segundos en una zona prohibida el Día de los Caídos. Intentaba presentar sus respetos en el monumento conmemorativo de guerra de Waterfront. ¿30 segundos o 30 minutos? La ley es la ley, señoría, espetó el juez, sin apartar la vista de Marvin. Balanceaba las medallas entre sus dedos. Y la ley del valor robada también es ley. Veo hombres así todo el tiempo. Veteranos que buscan un poco de atención, un poco de respeto inmerecido. Creen que un cofre lleno de hojalata puede librarlos de una multa de aparcamiento. Marvin permaneció en silencio. Su calma era una fortaleza, y las palabras del juez eran flechas que se estrellaban contra sus paredes. El aire en la sala se densificó con una palpable sensación de injusticia. El puñado de personas en la galería ya no estaban aburridas ni somnolientas. Observaban atentamente, inclinados hacia adelante en sus asientos. No presenciaban un proceso legal, sino una humillación pública. El juez continuó su monólogo, saboreando el poder. Ya sabe, los hombres que realmente se las han ganado no las exhiben en el tribunal de tráfico.
Poseen una dignidad discreta, algo de lo que usted, señor, parece carecer. Golpeó la cruz de la marina con la uña, un chasquido agudo que hizo que Sara se entristeciera. Esta en particular es un alto honor reservado para actos de heroísmo extraordinario. ¿Qué acto extraordinario cometió, señor Bowen? Malinterpretar una señal de estacionamiento. La mirada de Marvin finalmente bajó del sello estatal y se fijó en los jueces. Su voz, cuando llegó, fue suave pero clara, con el suave rasgueo de la edad. Las uso para recordar a los hombres con los que serví. Ah, ¿sirvió usted? El juez se burló. ¿Dónde? En el Mess Hall. En el USS Forstall, su señoría, dijo Marvin con tono sereno. La risa del juez fue un ladrido corto y feo. Un barco. ¡Qué dramático! Consejo, voy a ordenar un breve receso. Quiero que mi secretario investigue el nombre de este hombre y vea si hay algún registro de este ilustre servicio, y se lo advierto, señor Bowen, dijo, inclinándose sobre el estrado y señalándolo con las medallas como una acusación. Si descubro que le miente a este tribunal, su multa de tráfico será la menor de sus preocupaciones. Lo declararé en desacato y recomendaré cargos federales por esta patética exhibición. Golpeó el mazo con fuerza, y el sonido crujió como un látigo en el tenso silencio. Recreo. Valleif, acompaña al señor Bowen a la sala de testigos y guarde esto, dijo, dejando caer los metales sobre su escritorio como si fueran basura. El pulgar del juez había estado frotando el intrincado rostro de la cruz de la marina mientras hablaba. Por un instante, mientras el frío metal se le clavaba en la piel, la estéril sala de madera pareció disolverse. El mundo ya no estaba en silencio. Era una sinfonía de caos estridente. El aire, cargado con el acre olor a combustible de avión y metal quemado, se llenó del rugido ensordecedor del fuego. La sólida cubierta de acero del portaaviones se inclinaba y gemía como una bestia moribunda. Llamas de cientos de metros de altura arañaban el cielo, consumiendo todo a su paso. Un Marvin Bowen más joven, con el rostro manchado de hollín y sudor, arrastraba a un compañero marinero cuyo traje de vuelo estaba empapado en sangre. El calor era insoportable, le quemaba la piel, y a cada paso la cubierta amenazaba con ceder. A su alrededor, los hombres gritaban, gritando, luchando por sus vidas contra un infierno que había convertido su barco en un infierno flotante. Empujó al hombre herido hacia un grupo de bomberos antes de darse la vuelta, con la mirada escudriñando la pared de fuego en busca de la siguiente alma que rescatar de las llamas. El peso de la responsabilidad era más pesado que cualquier hombre que pudiera soportar. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó, dejando solo el silencio estéril de la sala del tribunal y la mueca desdeñosa del juez. Sarah Jenkins apresuró a su cliente a entrar en la pequeña sala de testigos sin ventanas, junto a la sala del tribunal. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, su compostura profesional se desmoronó. Señor Bowen, lo siento muchísimo. Eso fue inconcebible. Nunca había visto a un juez comportarse así. Marvin simplemente asintió y se sentó en una de las duras sillas de plástico, con las manos apoyadas en las rodillas. Parecía cansado, el fuego de la confrontación en la sala del tribunal lo había agotado, dejándolo con un profundo cansancio. Está bien, hijo, dijo. Aunque Sara era una mujer, él es un hombre que solo. Nunca leyó las reglas. Nunca entendió el costo. Sara paseaba por la pequeña habitación, con la mente acelerada. El juez no solo era parcial. Estaba en una cruzada. Iba a dar un ejemplo con Marvin. Sintió una oleada de ira impotente. Era una joven defensora pública, apenas 2 años después de graduarse de la Facultad de Derecho, sin influencia ni poder. Thompson la pisotearía a ella y a su cliente. Tiene que haber algo que pueda hacer, murmuró,
rebuscando en la delgada carpeta manila que contenía todo el expediente del caso de Marvin Bowen. La multa de tráfico, una copia de su licencia de conducir, sus propias notas garabateadas. Era inútil. Entonces lo vio en el formulario de admisión inicial, en la sección de contactos de emergencia. Había anotado un nombre y un número que Marvin le había dado. Casi lo descartó en ese momento. El anciano había sido un poco vago, diciendo, llama solo si hay una tormenta real y no puedes encontrar el camino. Sara había asumido que era un pariente, tal vez un hijo. El nombre era Vilayes, seguido de un número con el código de área de Washington, D.C. Una verdadera tormenta. Esto parecía una verdadera tormenta. En un impulso desesperado, sacó su celular. Señor Bowen, me dio un nombre cuando nos conocimos. Vilayes. Dijo que lo llamara en caso de emergencia. ¿Consideraría esto una emergencia? Marvin levantó la vista, con un destello ilegible en los ojos. Por primera vez, parecía vacilante. Es un hombre ocupado. No querría molestarlo. Con el debido respeto, señor, se enfrenta a cargos de desacato y a un juez que lo considera un delincuente, dijo Sara, con el pulgar sobre el botón de llamada. Creo que es hora de que molestemos a alguien. Presionó el botón. El teléfono sonó 3 veces. Entonces respondió una voz nítida y profesional. Oficina del almirante Hayes. Sara se quedó sin aliento. Almirante. Sí. Hola. Me llamo Sarah Jenkins. Soy defensora pública en el juzgado de la ciudad. Llamo en nombre de un cliente, señor Marvin Bowen. La agenda del almirante está llena para las próximas semanas. Si desea presentar una solicitud por escrito, puedo darle una dirección, dijo el auxiliar con tono aburrido y despectivo. Era un muro humano. No, no lo entiende, insistió Sara, alzando la voz con urgencia. Es una emergencia. Mi cliente es. Pudo oír al auxiliar a punto de interrumpirla. En un momento de pánico, dijo lo único que se le ocurrió. Está en un tribunal, y el juez acaba de quitarle sus medallas. Tomó su cruz de la Marina. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El muro acababa de evaporarse. La voz del auxiliar, cuando regresó, era completamente diferente. Era aguda, fría y completamente concentrada. Señora, ¿cómo se llama su cliente? Bowen, Marvin Bowen. Y su ubicación, Palacio de Justicia de la Ciudad, calle Tercera, sala 4B. Quédese donde está. No deje que el señor Bowen salga de esa sala. El almirante está en camino. La línea se apagó. Sara miraba su teléfono con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué acababa de hacer? Dentro de una majestuosa oficina del Pentágono, un joven teniente comandante de la Marina colgó el teléfono de golpe, pálido. Pasó junto a banderas y placas e irrumpió en la oficina interior sin llamar. El almirante Vilayes, un hombre de unos 70 años con un rostro como una carta náutica y la mirada aguda e inteligente de un comandante de toda la vida, levantó la vista de una densa sesión informativa de inteligencia. No agradeció que lo interrumpieran. ¿Qué sucede, comandante? Señor, acabo de recibir una llamada de una defensora pública del juzgado de la ciudad. Está con un hombre que ha sido arrestado por un cargo menor. El juez lo acusa de robo de valor. El almirante suspiró molesto. Y esto requiere que irrumpa en mi oficina. ¿Por qué? Hay un protocolo para estas cosas. Señor, dijo el comandante con voz tensa. El hombre se llama Marvin Bowen. Los documentos informativos en manos del almirante Hayes fueron completamente inmóvil.
Los bajó lentamente a su escritorio. El nombre quedó suspendido en el aire, cambiando instantáneamente la atmósfera de la sala. Era un nombre pronunciado con silenciosa reverencia en los altos mandos de la Armada, un nombre que era sinónimo de cierta leyenda. Marvin Bowen, repitió el almirante con una voz peligrosamente baja. ¿Es Marvin Bowen? Sí, señor. El juez lo tiene en una sala de espera. Un rubor oscuro subió por el cuello del almirante Hayes. Se levantó de la silla, rascándose hacia atrás con brusquedad. La molestia había desaparecido, reemplazada por una furia fría y controlada, mucho más aterradora que cualquier grito. Trae mi auto ahora y consígueme un destacamento de honor. Uniforme de gala. Los quiero en el juzgado hace 10 minutos. Tomó su uniforme formal del soporte. ¡Qué imbécil!, murmuró en voz baja. No tiene ni idea de con quién está tratando. De vuelta en la sala 4B, el juez Thompson regresó al estrado con una expresión de triunfo reivindicado en su rostro. Sostenía una sola hoja de papel en la mano. Vallejo, traiga al acusado de vuelta. Marvin y Sarah volvieron a entrar en la sala y ocuparon sus lugares. El juez dejó que el silencio se prolongara, saboreando el momento. Bueno, señor Bowen, comenzó, con la voz cargada de condescendencia. He hecho que mi secretario busque su nombre en todas las bases de datos públicas del servicio militar disponibles. Y sorpresa, sorpresa, no hay registro de que un Marvin Bowen haya recibido jamás una cruz de la Marina ni un corazón púrpura. Solo un alistamiento estándar y una baja honorable. Parece que mi evaluación inicial fue correcta. Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de presuntuosa rectitud. Es usted un fraude, señor, y no toleraré fraudes en mi sala. Lo declaro culpable de la multa de tráfico. Y además, lo acuso de desacato a este tribunal. Lo condeno a 48 horas en la cárcel del condado para que reflexione sobre sus mentiras. Quizás eso le enseñe que el honor es algo que se gana, no. Algo que se lleva en el pecho. Levantó la mazo para hacerlo oficial, el acto definitivo de su mezquina tiranía. Este era su momento de victoria. Estaba poniendo a este anciano tranquilo y desafiante en su lugar. Justo cuando el mazo comenzaba a descender, las grandes puertas dobles al fondo de la sala se abrieron con un fuerte golpe que sobresaltó a todos. Lo primero que notaron fue el sonido. Un rítmico y unificado repiqueteo de zapatos lustrados y relucientes sobre el suelo de mármol. Era un sonido de propósito, de absoluta precisión. Entonces apareció la imagen. 4 marineros uniformados con sus impecables uniformes azules entraron en la sala. Se movían como uno solo, con rostros serios y serios, sus sombreros blancos contrastando marcadamente con sus uniformes oscuros. Se dividieron en parejas, tomando posiciones a ambos lados de las puertas, con la postura rígida, las manos entrelazadas a la espalda. Eran un testimonio silencioso e intimidante de orden y disciplina. Detrás de ellos, un hombre alto y mayor con el uniforme condecorado de un almirante de 4 estrellas entró en la sala. Su presencia era abrumadora. El oro en su uniforme parecía absorber la luz, y las hileras de cintas en su pecho contaban la historia de toda una vida de servicio al más alto nivel. Ignoró por completo al juez, que balbuceaba. Sus ojos penetrantes y acerados recorrieron la sala por un instante antes de fijarse en Marvin Bowen. El juez Thompson. Su rostro, una mezcla de confusión e indignación, encontró su voz. ¿Qué significa esto? Estoy en sesión. No puede. Sus palabras se le ahogaron en la garganta. El almirante había comenzado a caminar por el pasillo central. Sus pasos mesurados y poderosos. No miró al juez. No miró a la atónita galería. Toda su atención, todo su ser,
estaba dirigido al frágil anciano que estaba frente al estrado. Se detuvo a 3 pasos de Marvin. En el silencio resonante de la sala, el almirante Vilayes levantó la mano en un saludo. No fue un gesto casual. Fue un movimiento de precisión milimétrica, su mano golpeó el borde de su cubierta con un chasquido audible. Fue un saludo profundo e inequívoco. Respeto. Jefe maestro Bowen, resonó la voz del almirante, una voz de comandante que no necesitaba micrófono. Era una voz acostumbrada a ser obedecida en las cubiertas de los buques de guerra y en los pasillos del poder. Es un honor verlo, señor. Marvin, por primera vez ese día, parecía aún más erguido. Una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. Hizo un leve gesto respetuoso con la cabeza. Hola, Bill. El almirante mantuvo el saludo un largo instante antes de bajarlo. Luego volvió la mirada, ahora fría y dura como el acero congelado, hacia el juez Thompson. El juez se encogió visiblemente en su silla. Su señoría, comenzó el almirante, con la voz impregnada de gélida formalidad. Parece estar bajo un grave malentendido. Caminó hacia el estrado, tomó las medallas del escritorio del juez y las sostuvo con una reverencia que era en sí misma una reprimenda impactante. Tiene en sus manos la hoja de servicios de un hombre al que esta armada considera una leyenda viviente. Se giró para dirigirse a toda la sala del tribunal. El suboficial mayor Marvin Bowen sirvió 30 años en la Marina de los Estados Unidos. Luchó en Corea. Sirvió 3 periodos en Vietnam. Sus registros públicos están sellados bajo una clasificación de seguridad de nivel 4, por lo que su secretario no pudo encontrarlos en una búsqueda pública. Están sellados porque el suboficial mayor Bowen también fue uno de los pioneros de nuestra comunidad de guerra especial. Una exclamación colectiva recorrió la galería. Sara se llevó la mano a la boca. El almirante no había terminado. Levantó las medallas. Este corazón púrpura, dijo, con una voz que resonaba con la historia, es por la metralla, y lo sacó de Dang. Las 2 estrellas doradas son por haber sido herido 2 veces más. Una durante una emboscada fluvial y otra durante el incendio del USS Forrestal. Luego levantó la otra medalla, la que el juez había ridiculizado con tanta crueldad. Y esta es la Cruz de la Marina. Fue otorgada por heroísmo extraordinario durante ese mismo incendio. El 29 de julio de 1967, cuando un cohete detonó accidentalmente en la cubierta de vuelo del Forrestal, el jefe maestro Bowen, entonces suboficial de primera clase, se lanzó repetidamente al corazón del infierno. Se enfrentó a la munición explosiva en charcos de combustible de avión ardiendo para rescatar a sus compañeros heridos de los restos. Se le atribuye haber salvado personalmente la vida de 17 marineros antes de desplomarse por inhalación de humo y quemaduras graves que cubrían el 60% de su cuerpo. El almirante se acercó un paso más al estrado, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido bajo y furioso. Este hombre no es un fraude. Este hombre es un héroe de altísimo calibre, y el trato que le han dado hoy es una mancha en el honor de este tribunal y de la nación a la que sirvió con tanta valentía. El rostro del juez había pasado de la suficiencia a la confusión y finalmente a la palidez. Miró a Marvin, luego al almirante, luego a las medallas en la mano del almirante como si las viera por primera vez. Se quedó sin palabras. El almirante Hayes se volvió hacia Marvin. Jefe maestro, en nombre de la Armada de los Estados Unidos, me disculpo por la falta de respeto que le han mostrado hoy. Marvin simplemente colocó una mano suave y nudosa sobre el brazo sin forma del almirante. El gesto fue a la vez un consuelo y una orden, y la postura rígida del almirante se suavizó ligeramente. Está bien, Bill, dijo Marvin, recuperando su voz serena. Es un hombre de libros. No podía saberlo.
Marvin miró entonces al juez, no con ira ni triunfo, sino con una sorprendente gentileza. Su señoría, dijo en voz baja. Estas piezas de metal no son para mí. No las uso para librarme de multas ni para pedir respeto. Las uso para no olvidar. Las uso por los chicos que no volvieron a casa, por las caras que veo cada vez que cierro los ojos. Ellos son los que pagaron el precio. Yo solo soy quien tiene que cargar con el recuerdo. Sus palabras resonaron en la sala. Una silenciosa bendición más poderosa que cualquier veredicto legal. No solo se defendía. Hablaba en nombre de toda una generación de hombres que cargaban con el peso invisible de su servicio cada día. Mientras Marvin hablaba de los chicos que no habían regresado a casa, la imagen de las medallas en la mano del almirante pareció desdibujarse por un instante. La escena cambió. Una sala de hospital olía a antiséptico y dolor. Un Marvin Bowen mucho más joven yacía en una cama, con los brazos y el torso envueltos en gruesas vendas blancas. Apenas podía moverse. Un capitán de rostro adusto, cuyo uniforme olía ligeramente a humo, estaba de pie junto a su cama. Sostenía una pequeña caja forrada de terciopelo. «Lleva esto por ellos, hijo», le había dicho el capitán, con la voz cargada de emoción mientras prendía la cruz de la marina en la bata de hospital de Marvin. «Lo lograste. Llévala por todos ellos». El juez Thompson, completamente destrozado, solo pudo tartamudear. «Caso desestimado. Mis más sinceras disculpas, señor Bowen». Golpeó el mazo débilmente, un golpe sordo y patético que marcó el fin de su autoridad. El almirante y la guardia de honor escoltaron a Marvin fuera de la sala. Mientras caminaban por el pasillo, todos los presentes, desde el reportero con aspecto de pizarra hasta los demás acusados que esperaban su turno, se pusieron de pie. No aplaudieron ni vitorearon. Guardaron un silencio profundo y respetuoso. Una guardia de honor espontánea de ciudadanos comunes para un hombre extraordinario. Las consecuencias fueron inmediatas. La noticia fue recogida por los medios locales y luego por los nacionales. La Junta de Revisión Judicial del Estado inició una investigación oficial sobre la conducta del juez Thompson. En menos de un mes, fue censurado y se retiró discretamente del tribunal, terminando su carrera en desgracia. El incidente impulsó un nuevo mandato estatal para capacitar a todo el personal judicial en sensibilidad y concienciación sobre cómo interactuar adecuadamente con los veteranos, asegurando que una humillación como la de Marvin no se repitiera. Varias semanas después, Marvin Bowen estaba sentado en su sitio habitual en una pequeña cafetería de la esquina leyendo el periódico matutino. La campanilla de la puerta sonó y un hombre entró con aire vacilante. Era el ex juez Thompson, ahora vestido con un traje sencillo, despojado de su arrogancia, dejando tras de sí a un hombre con aspecto cansado y disminuido. Vio a Marvin y se acercó a su mesa. «Señor Bowen», dijo en voz baja. «Solo quería disculparme de nuevo en persona, sin toga ni estrado. Lo que hice fue inexcusable. Fui arrogante y cruel, y lo siento de verdad». Marvin levantó la vista del periódico, sus ojos azules no mostraban rastro de malicia. Simplemente señaló la silla vacía frente a él. «Se me ha olvidado», dijo. «Siéntate, hijo. Tómate un café». Thompson, atónito por el simple gesto de gracia, se sentó lentamente. Durante la siguiente hora, escuchó a Marvin Bowen, el héroe modesto, finalmente contarle sobre los hombres por los que portó las medallas. La historia de Marvin Bowen es un poderoso recordatorio de que los héroes no siempre se anuncian. El verdadero valor suele ser silencioso, envuelto en la humildad y la sencilla dignidad de una vida bien vivida. Si te conmovió su historia de valor silencioso, dale a me gusta a este video,
compártelo con quien necesite escucharlo y suscríbete a Better en Valor para más historias de héroes modestos.